Desafíos matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a realizar un repaso de los temas que hemos visto en el primer trimestre de sexto grado. Vamos a comenzar con estrategias que se utilizan para prepararte para un examen. Recuerda, primero registra la fecha del examen, después me preparo y repaso, considero todos los temas que he visto y al final presento el examen a partir de lo estudiado. Esta sería una estrategia que puedes utilizar para prepararte para tu examen. Vamos al siguiente tema, signos de puntuación. El punto, hay tres tipos de punto. El punto y seguido separa oraciones, el punto y aparte separa párrafos y el punto final acaba con textos y oraciones. La coma se utiliza para enumerar, aclarar o explicar expresiones, por ejemplo, es decir, dirigirse a una persona. El signo de interrogación se utiliza para hacer preguntas con una entonación adecuada. Exclamación expresa sentimientos o emociones con una entonación adecuada. Vamos al siguiente tema, preguntas abiertas y cerradas. Recuerda, las preguntas abiertas son aquellas que te dan más información. Las respuestas contienen una explicación de lo que la persona contesta. En el caso de las preguntas cerradas, nos dan menos información. La respuesta puede ser sí o no. Veamos un ejemplo. Pregunta abierta, ¿qué comiste ayer? Pregunta cerrada, ¿te gusta la escuela? En el caso de la modalidad de verdadero y falso, voy a ponerte dos ejemplos. Los gatos tienen 7 vidas, ¿es verdadero o falso? Los osos comen pescado, ¿verdadero o falso? En este caso, no se escribe signo de interrogación en la pregunta. Vamos al siguiente tema, mi biografía. Recuerda que en la biografía se utilizan los siguientes datos. Primero, ¿cómo se llaman? Su fecha de nacimiento. ¿Dónde naciste? Hechos importantes o relevantes del personaje, los primeros años, cosas que te gustan o hobbies. Esto te puede ayudar a escribir tu biografía. Vamos al siguiente tema, oraciones relacionadas por subordinación. Es la relación que se establece entre oraciones de distinto nivel sintáctico, unidas por conjunciones, locuciones, conjuntivas, pronombres o adverbios relativos. La siguiente es coordinación. Es una relación sintáctica que siempre se establece entre oraciones o palabras del mismo tipo, verbos, adverbios, sustantivos, etc. Por ejemplo, comer y beber, ahora o nunca, perros y gatos. Y el último es yuxtaposición. Es la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo, sin que haya entre ellos ningún nexo, solo signos de puntuación como coma, punto y seguido, entre otros. Los más fáciles de identificar es el de coordinación y yuxtaposición. Recuerda, la coordinación son palabras o verbos del mismo tipo. En el caso de la yuxtaposición, es la unión de dos oraciones simples, utilizando los signos de puntuación. La subordinación es la relación que hay entre dos oraciones de distinto nivel. Vamos al siguiente tema, descripción de personajes. Recuerda que para describir un personaje puedes utilizar adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son palabras que nos describen cómo es el personaje. Puede ser una persona, animal o cosa. En este caso, la abuelita es tierna, el lobo es feroz y Caperucita es valiente. Vamos al guión de radio. El operador es el encargado de poner la música y grabar el programa. El guionista es el encargado de escribir el guión de radio. Los locutores son los que hablan durante el programa de radio. Recuerda que para escribir un guión de radio se utilizan dos columnas. En la izquierda se dan indicaciones técnicas como la música, cortinillas, etc. Y en la derecha se escribe el texto para los locutores. Ese sería un ejemplo de cómo se ve el guión de radio. Vamos al siguiente tema. Reportaje sobre tu localidad. Veamos un ejemplo. Primer pueblo mágico de México, destacado por sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, paseos románticos, haciendas coloniales, lugares mágicos donde se combinan los hechos por el hombre y la obra de la naturaleza, creando una imagen agradable y acogedora para pasar unos días de verdadero descanso en una pintoresca provincia. Estamos hablando aquí de un pueblo mágico. En este caso tú vas a describir tu localidad. Puedes escribir cómo se llama, cuál es la economía del lugar, lugares representativos de cultura, la gastronomía, entre muchas otras cosas que puedes escribir sobre tu localidad. Vamos al siguiente tema, ficha bibliográfica.
Recuerda, la ficha bibliográfica se escribe de la siguiente manera. Primero es el nombre del autor, empezando por apellidos. Ejemplo, Rojas Rosario Raúl. Después sigue el título del libro, debe de ir subrayado. Posteriormente, el número de volumen y edición, el país de publicación y la editorial y el año. Enseguida, en la parte de abajo tenemos el número de páginas, las medidas de las hojas y, en el caso de tener una colección, la colección de la que es parte. Si no tienes alguno de estos casos, los tienes que omitir, pero debes de recordar por lo menos los primeros tres, que es el nombre del autor empezando por apellido en mayúsculas, título del libro subrayado, la edición, el país o lugar en el que se publicó y la editorial. Y por supuesto el número de páginas. Vamos al siguiente tema, la entrevista. Recuerda que debe de haber dos personas para hacer una entrevista, el entrevistado y el entrevistador. Aquí puedes tener dos maneras de realizar tu entrevista. Puedes hacerlo en discurso directo o indirecto. Veamos un ejemplo. El discurso directo es el diálogo que existe entre dos o más personas en el mismo tiempo y espacio. Al escribirlo se utiliza el guión largo. Por ejemplo, Patricio, Felipe, ¿me prestas tus sacapuntas? Felipe, sí, tómalo de mi mochila. El discurso indirecto se refiere a la interpretación de lo que otros dicen o hacen, sin ser la reproducción exacta. Para ello se utilizan nexos como y, a, además, sí, que, etc. Veamos el ejemplo. Patricia le pidió a Felipe que le prestara sus sacapuntas y él le respondió que sí, que lo tomara de su mochila. Espero que este video te haya ayudado un poco a repasar los temas vistos en el primer trimestre. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.